Bien chicos, bienvenidos. Hoy estamos con el curso de geometría y ahora vamos a desarrollar el tema polígonos 2. En este capítulo lo que vamos a ver específicamente son los polígonos regulares. Ya nosotros hemos ido observando qué cosa es un polígono y más o menos también qué es un polígono regular, ¿no? Un polígono regular me dice que es un polígono equilátero y equiángulo a la vez, como puedes ver en este ejemplo de aquí. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Si tú te pones a contar, tiene 6 lados, viene a ser un hexágono, pero no cualquier hexágono, este es un hexágono regular. ¿Ya? Si en algún momento a nosotros nos preguntan, a ver, estudiante, en la vida real, ¿dónde puedes encontrar polígonos regulares? Aquí bien fácil nos dice, ¿no? Las abejas construyen panales de cera perfectamente hexagonales donde depositan miel y polen. Estas de aquí que tú encuentras son hexágonos exactos, hexágonos regulares. Mira cómo es de maravillosa la naturaleza, ¿no? Las abejitas pueden construir su panal utilizando la figura del hexágono regular. Recuerda que una figura regular tiene todos sus lados y sus ángulos, tanto internos como los externos, iguales. Vamos a ver algunos de los polígonos regulares más conocidos. Y vamos a comenzar con el polígono de menor cantidad de lados, que es el triángulo regular. Nosotros tenemos un triángulo regular. Me dice que todos sus lados y sus ángulos tienen que ser iguales. Entonces yo voy a poner aquí, como el polígono es un triángulo regular, voy a decir que este lado es igual con este lado y es igual con este lado. Los tres lados iguales. Ahora ustedes me dirán, profe, yo sé que ese polígono no se llama triángulo regular, sino nosotros lo hemos aprendido como triángulo equilátero. Sí, tiene razón. Antes de hablar sobre ello, a ver, vamos a completar sus datos. También sabes pues que aquí es 60, 60 y 60. ¿No? Eso ya lo sabemos. Pero, profe, si nos subiéramos o si queremos saber por qué sale 60, ¿qué tendríamos que hacer? Mira, normalmente dentro de un triángulo normal, la suma de todos sus ángulos internos, ¿cómo sería? Suma de todos los ángulos internos es 180 por n menos 2, ¿sí o no? Esa propiedad nosotros la hemos aprendido en la clase anterior. Como es un triángulo, n sería igual a 3. Es por eso que la suma de todos sus ángulos internos simplemente sería 180 por 3 menos 1. Y es por eso que la suma de todos sus ángulos internos en un triángulo sale 180. Pero como tenemos tres ángulos y los tres ángulos deben ser iguales, para calcular cuánto mide un solo ángulo interior, vamos a poner así, la medida de un solo ángulo interior es 180 entre 3, porque hay tres ángulos iguales. Por lo tanto, la medida de un ángulo interior en este triángulo regular es de 60. ¿Ya? Ahora, si quisiéramos saber los ángulos exteriores, lo que tendríamos que hacer es del lado, cualquiera de los lados, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tomar aquí el lado AC, lo voy a prolongar. Eso que acabo de hacer se llama prolongar. Y ahora me voy a concentrar en este ángulo de aquí afuera. Yo sé por lógica que si al costadito está 60, ¿aquí cuánto debe ir? Claro, yo sé que tú sabes 120, ¿sí o no? Porque 60 más 120 es 180. Ya. Pero mira, otra forma de poder calcular también es, profesor, si aquí hay un ángulo exterior, aquí va a haber otro y aquí también va a haber otro, van a haber tres ángulos exteriores. ¿Y cuánto es normalmente la suma de todos los ángulos exteriores? Claro, es 360, ¿sí o no? Y si yo quiero saber la medida de un ángulo exterior, o sea, solo de un ángulo exterior, tendría que dividir 360 entre 3. Y eso me da la medida de un ángulo exterior en un triángulo es igual a 120. Pero ojo, no cualquier triángulo, ¿ah? Estamos hablando de un triángulo regular. En la clase anterior yo te explicaba que un triángulo regular también es conocido como triángulo equilátero.
¿Ya? Entonces, si a nosotros nos preguntan con qué otro nombre se le conoce esta figura, como triángulo equilátero, pero también es un triángulo regular. Vamos ahora sí con el cuadrilátero regular. No vayas a decir cuadrado regular, ¿eh? Es cuadrilátero regular. Tenemos 4 lados aquí y vamos a poner, si la figura es un polígono regular, todos sus lados son iguales. Ah, ya, entonces vamos a poner aquí, todos sus lados miden bolita. Le vamos a poner todos sus lados bolita. Además, todos sus ángulos son iguales. Profe, ¿y qué ángulo va a medir? ¿Cuánto va a medir? Claro, pues ahí ya se dan cuenta algunos compañeros, ¿no? Profe, si es un cuadrado, yo sé que en un cuadrado todos sus ángulos interiores deben ser 90. Profe, pero ¿y por qué 90? ¿De dónde sale ese 90? A mí me han enseñado desde primaria que es 90, pero ¿por qué? Ah, acuérdate de lo que hemos hecho aquí abajo en la medida de un ángulo interior. A ver, dígame usted, jovencito, señorita que está viendo la clase, de un cuadrilátero cualquiera, ¿cuánto es la suma de todos sus ángulos internos? Claro, pues si yo pongo la suma de todos sus ángulos internos en un cuadrilátero es 360. Gracias a esta propiedad, ¿sí o no? A esta propiedad, claro, aplicando 360. Pero ahora, si un cuadrilátero tiene 4 ángulos y estos ángulos deben ser iguales, ¿qué tendré que hacer con el 360? Claro, para calcular la medida de un solo ángulo interior tendré que dividir 360 entre 4. Y eso hace que el ángulo interior en un cuadrilátero regular sea 90. ¿Ve? Ahora, ¿cómo se llama este cuadrilátero regular? Claro, nosotros lo conocemos como cuadrado. Es un cuadrado, pero también le podemos llamar cuadrilátero regular. Si yo quiero saber un ángulo exterior similar a lo que hemos hecho hace un momento, extendemos uno de los lados, se prolonga, pero ahí también yo me doy cuenta que está fácil observar que el ángulo exterior que va a venir aquí también va a ser 90, ¿no? Porque si adentro hay un 90, afuerita debe ir otro 90 para que sumen 180. Entonces, nuevamente te pregunto, a ver, ¿de dónde sale ese otro 90? La misma idea, ¿no? Todos los ángulos exteriores sumados en un cuadrilátero debe ser 360. Si yo quiero saber la medida de un solo ángulo exterior en el polígono regular, un cuadrilátero, tendré que dividir 360 entre 4. Y eso me da que cada ángulo exterior va a valer 90. Entonces, mira, aquí hay una propiedad muy importante que se puede generar. Me dice, en general, ¿cómo podré calcular yo el valor de los ángulos internos, o sea, de un solo ángulo interno de cierto polígono regular? Por ejemplo, acá tengo el pentágono regular. Su ángulo interior, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? Ah, tenemos que hacer lo mismo que aquí, ¿sí o no? ¿Cuánto es la suma de todo? Aquí es 540. Como hay 5 ángulos, lo divido entre 5 y eso es todo. En un hexágono, cada ángulo interior, ¿cuánto mide? Sumamos todo en un hexágono debe ser 720. Pero dividido entre 6 va a dar 120. Pero ¿y eso, profesor? ¿Tiene una formulita? Claro que sí. En general, mire, jovencito, señorita, para poder calcular la medida de un ángulo interior y de un ángulo exterior en cualquier polígono regular, se utiliza la siguiente propiedad. Medida de un ángulo interior. Lo primero que tienes que hacer es calcular cuánto es la suma de todos sus ángulos. ¿Y cómo se calcula la suma de todos sus ángulos? Con el 180 por n menos 2. De esta manera se puede calcular la suma de todos los ángulos en un polígono. Ahora, mira, si es un triángulo, observa, si es un triángulo hemos dividido entre 3. Si es un cuadrilátero hemos dividido entre 4. Si es un pentágono dividiré entre 5, si es un hexágono entre 6, pero si es un polígono de n lados se divide entre n. Así se calcula el ángulo interior de un polígono regular. Pero ojo, esto es para calcular un solo ángulo, ¿ah? No es para calcular la suma ni nada, de un solo ángulo, ¿ya?
Para calcular la medida de un solo ángulo exterior, vamos a utilizar la siguiente propiedad. A ver, si más o menos puedes observar cómo hemos calculado en los demás casos. En los demás casos, mira, para un ángulo exterior tenía 360 entre 3, si es que es un triángulo. Si es un cuadrilátero, 360 entre 4. Ah, ya, profe, entonces eso quiere decir que para calcular la medida de un ángulo exterior cualquiera, lo que tengo que hacer es dividir el valor de 360 entre n, que es el número de lados. Esas dos propiedades, no te olvides, por favor, son las que vamos a utilizar bastante en esta clase. Entonces, mira, vamos a desarrollar ya para poder comenzar con los problemitas. ¿Cómo será en un polígono regular, en un pentágono regular? Un pentágono regular va a tener la siguiente característica. Nosotros ya sabemos que todos sus lados deben ser iguales. Ahí entonces le voy a poner bolita, bolita, bolita. Acá también todos sus lados son iguales, pero también todos sus ángulos interiores deben ser iguales. Allá, o sea, todos estos ángulos deben ser iguales, el ángulo rojo. Pero ahora, profe, ¿y eso cuánto vale? Aplicamos esta propiedad. ¿Cuánto vale n para este ejercicio? N vale 5, porque es un pentágono. Y aplicamos la propiedad, esta propiedad de acá, medida de un ángulo interior en un pentágono será 180 por 5 menos 2, y todo esto dividido entre 5. Esto me va a dar 180 por 3 entre 5. Cuando tú resuelvas 180 por 3 entre 5, te va a dar que la medida de cada ángulo interior es igual a 108. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ángulo interior va a ser 108. Vamos aquí, 108 para cada ángulo interior. ¿Ya? Entonces, vamos a ubicar 108. Profesor, ¿y para el ángulo exterior? Ya fácil, pues vamos a hacerlo a un costadito. A ver, si yo quiero saber el ángulo exterior, lo que tengo que hacer es prolongar, extender uno de los lados y me va a dar que el ángulo exterior es el que está acá. Yo puedo sacar fácilmente que es 72, porque 108 y 72 deben llegar a 180. Pero si quiero utilizar esta formulita, simplemente divido para un ángulo exterior, medida de un ángulo exterior, 360 se divide entre 5 y eso me va a dar 72. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos sacar. Ahora, cuando aplicamos estas mismas propiedades en un hexágono regular, también me va a dar exactamente lo mismo. El hexágono regular tiene todos sus lados iguales. Ya, tiene 6 lados, los cuales son iguales. Y tiene 6 ángulos también. Y estos 6 ángulos van a ser iguales, ¿no? Similar al ejercicio anterior. Pero ahora, ¿cuánto mide eso? Lo mismo, pues. Aplicamos la formulita. Medida de un solo ángulo interior, dice, va a ser igual a 180 por n menos 2. Y todo esto lo divido entre n. ¿Quién es n? N vale 6. Ya, medida de un ángulo interior va a ser igual 180 por 4 entre 6. 180 por 4 entre 6. Eso me va a dar 120. Ah, ya, entonces quiere decir que en un hexágono regular cada ángulo interior va a ser 120. Esta parte no te olvides, por favor. Jovencito, señorita, no se olviden, en un hexágono regular, cada ángulo interior va a ser 120. Y a ver, dígame cuánto valdrá su ángulo exterior. Claro, tú prolongas cualquiera de los lados, te va a dar el ángulo exterior y ahí fácilmente te das cuenta que es 60. Si quieres puedes aplicar esto, te va a salir 60 también. Ya, estos dos que acabamos de resolver, tanto del pentágono como del hexágono, es muy importante que recuerdes.
¿ya? Porque lo vamos a usar bastante en los problemas que vienen más adelante. Entonces es importante recordar, en un pentágono regular, 108, 108, 108. En un hexágono, 120, 120, 120. ¿Ya? Pero ojo, eso es solo si es regular. Vamos con los problemitas. A ver, ejercicio 1. Calcula la medida del ángulo exterior de un cuadrilátero equiángulo. Para un equiángulo, profesor, no nos has enseñado. Fácil, pues si ese equiángulo tiene todos los ángulos iguales. Entonces, primero voy a decir, en un cuadrilátero n vale 4. Si n vale 4, significa que ¿cuánto suma todos sus ángulos exteriores? Todos sus ángulos exteriores suman 360. Y si es equiángulo, todos sus ángulos son iguales. Entonces, la medida de un ángulo exterior será igual a 360 entre 4. Y eso me da 90. Nada más. Sencillo. Ejercicio 2. Calcula la medida del ángulo exterior de un dodecágono regular. Profe, ¿y ahora qué cosa es un dodecágono regular? Ahí sí ya no comprendo. Dodecágono, recuérdate de la clase anterior. Revisa en tus apuntes. Dodecágono significa polígono de 12 lados, por lo tanto n es igual a 12. A ver, yo te digo, de un dodecágono, ¿cómo se calcula su ángulo exterior? Si es regular. Ah, ya, hemos hecho aquí polígono regular de un ángulo exterior, simplemente 360 entre n. Ah, ya, profe, fácil. La medida de un solo ángulo exterior va a ser igual a 360 entre n, pero n vale 12. 360 entre 12 igual a 30. Nada más. Mira qué sencillo, qué fácil, ¿ah? Ejercicio 3. Calcula la medida del ángulo interior de un decágono regular. ¿Qué significa, profesor, decágono? Claro, yo sé que te acuerdas. Decágono significa 10. O sea, de 10 lados, polígono de 10 lados, n va a ser igual a 10. Me está preguntando ángulo interior. La propiedad es medida de un ángulo interior es igual a 180 por n menos 2, todo esto dividido entre n. Allá, como n vale 10, vamos ahora a poner la propiedad. Medida de un ángulo interior, 180 por 10 menos 2, todo ello entre 10. Ya está. Esto será igual 180 por 8 entre 10. Ahora, 180 y 10 se pueden simplificar. Décima, décima. Décima arriba me queda 18. Décima abajo me queda 8. 18 por 8, esto me va a dar 144. Y ese será el valor de la medida de cada ángulo interior en un decágono regular. ¿Ya? Fácil, ¿eh? Es cuestión de aplicar ecuación nada más, la propiedad. 4. Calcula la medida del ángulo interior de un octógono regular. Octógono n igual a 8. ¿Cómo es para calcular? Medida de un ángulo interior, 180 por n, como n vale 8, n menos 2, todo esto dividido entre n, pero como tú sabes que n es 8, le pongo 8. Medida de un ángulo interior va a ser igual 180 por 6, todo ello dividido entre 8. Empezamos a simplificar, a ver, no está complicado. 180 y 8 le puedo sacar cuarta. La cuarta de 180 es 45. La cuarta de 8 es 2. Sacamos ahora su mitad, mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Me queda 45 por 3, 135.
Ya está. Ejercicio 5. Calcula el número total de diagonales de un decágono. Allá. Número total de diagonales de un decágono. Un decágono es aquel polígono que tiene 10 lados. Ahora me dice número de diagonales. ¿Cómo se calcula el número de diagonales? Recuérdate de la clase anterior. N por n menos 3. Todo ello dividido entre ¿cuánto? Claro, incluso nosotros hemos corregido en el libro, tenía un error, entre 2. Entonces, número de diagonales en un decágono será 10 por 10 menos 3, todo ello dividido entre 2. Esto me da 10 por 7 entre 2. 35, arriba mira, ve, 70 entre 2, 35. Ya está. Listo, fácil. Tenemos que recordar lo que hemos aprendido en las clases anteriores también. 6. Se tiene un polígono equilátero convexo cuyo lado es longitud 2 y su perímetro es numéricamente igual a su número de diagonales. Allá, mira, este polígono tiene no sé cuántos lados, vamos a decir tiene n lados. ¿Ya? Es un polígono que tiene n lados. A ver, imagínate, y me dice cada lado mide 2. Ya, imagínate, si el polígono tendría 3 lados y cada lado mide 2 centímetros, ¿cuánto sería su perímetro? 3 por 2 sería 6 centímetros. Ya. Ya. Si el polígono tendría 4 lados y cada uno de sus lados mediría 2 centímetros, esto llegaría a 8 centímetros, ¿sí o no? Porque 4 por 2 es 8. Pero yo no sé cuántos lados tiene. Tiene n lados. ¿Cómo puedo calcular su perímetro si tiene n lados? Y cada lado mide 2. Claro, lo normal es que sería el número de lados, que es n, multiplicado por cada lado cuánto mide. O sea, el perímetro sería 2 por n. Ahora, si un polígono tiene n lados, ¿cómo se calcula sus diagonales? Así ve, n por n menos 3 entre 2. Lo vamos a anotar acá. Número de diagonales de un polígono, n por n menos 3 entre 2. El ejercicio me dice que estos dos valores tienen que ser iguales, ¿ve? El perímetro es numéricamente igual a sus diagonales. Ya, entonces 2n debe ser igual a n por n menos 3, todo ello dividido entre 2. 2 pasa multiplicando y sería 4n igual a n por n menos 3. Listo. Tenemos para simplificar. ¿Quién, profesor? Mira, esta n multiplica y pasa dividiendo, con la otra n se van a eliminar. El 3 está restando, pasa sumando. Entonces decimos que 7 es igual a n. Profe, ¿esa es la respuesta? No, porque el ejercicio me dice ¿de qué polígono se trata? Tú no vas a decir 7. ¿Cómo se llama aquel polígono de 7 lados? Claro, se llama heptágono. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Seguimos. Ejercicio 7, un ejercicio muy interesante y debes estar atento. Me dice, hay un pentágono ABCDE. Yo ya lo he dibujado. ABCDE. Y es un pentágono regular. Si es regular este pentágono, le voy a poner todos sus lados iguales. Entonces, aquí es igual, este también. ¿Por qué regular? Pues hemos aprendido, ¿sí o no? Y también hace un momento hemos aprendido que cada uno de sus ángulos internos en un pentágono regular es 108, ¿sí o no? O sea, cada uno de estos ángulos va a ser 108. Y así, tú completas 108, 108, 108. Ya. Entonces le voy a poner aquí abajito. Profe, ¿por qué no lo completas de todos? Es que no voy a necesitar todos. ¿Ya? Y me dice, calcula la medida del ángulo ADE. ¿Cómo es ADE, profesor? ADE. Profe, pero AD no hay ninguna línea que los conecta. Si no hay, tú lo puedes dibujar, pues.
ADE. Ah, ya, el problemita me está preguntando cuánto mide el ángulo ADE. O sea, este ángulo de aquí. Ese ángulo que acabamos de sombrear, el ángulo X. ¿Cuánto mide ese ángulo X? Me dice. Mira, en realidad este ejercicio está bastante sencillo. Yo sé que te puedes dar cuenta. Tú ya sabes que cada ángulo interno es 108, ¿sí o no? Ya, entonces fíjate en el triángulo ADE. ADE. ¿Qué tipo de triángulo es ADE? A ver, te voy a dar un tiempito. El triángulo ADE. ¿Qué tipo de triángulo es? Claro, pues es un triángulo isósceles. Ah, ya, profe. ¿Y si es isósceles, qué ocurría? Claro, tú te dabas cuenta, si al frente de una bola hay X, al frente de la otra bola, ahí también debe ir X. Ah, ya, profe. Entonces, aquí abajito, ahí también debe estar X. Y ahora, ¿qué podemos hacer? X más 108, ¿a cuánto debe llegar? A 180. Entonces vamos a plantear la ecuación. 2x más 108 debe ser igual a 180. 2x igual pasa restando el 108 y eso me da 72. X igual a 36. De esta manera ya calculamos el valor del ángulo que me pedía. ¿Ah? Un problemita no muy complicado, pero que tenemos que estar muy atentos para resolver. Problemita número 8. Me dice, calcula la medida del ángulo mayor formado por las prolongaciones de AF y DE en un hexágono equiángulo. Allá, si es equiángulo, no necesariamente va a tener todos sus lados iguales, solamente tiene todos sus ángulos iguales, porque eso es un equiángulo. Aquí no le voy a poner todos sus lados iguales porque no me dice regular, no me dice equilátero. Y en un hexágono, ¿cuánto vale cada ángulo interno? Claro, tú sabes que eso es 120, ¿sí o no? 120. Todos sus ángulos internos, cada uno de ellos es 120. Por eso te decía al inicio, no te olvides del pentágono y el hexágono equiángulo o regular. Vamos. Me dice las prolongaciones del lado AF y de DE. ¿Qué es prolongaciones? Prolongaciones significa que vas a agrandar esa línea. AF, ahí entonces desde A voy a comenzar en A y voy a prolongar, o sea, lo voy a extender. AF, ahí, esa es una prolongación. El otro, DE, de D pasa por E y voy a seguir prolongando hasta ahí. DE. ¿Ya? Entonces me dice, calcula la medida del ángulo mayor formado por estas dos prolongaciones. Si tú te das cuenta, esta prolongación con esta prolongación chocan aquí y aquí hay ángulos. De todos los ángulos que se formen aquí, ¿cuál será el mayor? Me pregunto. Profe, pero eso está difícil, eso no vamos a poder. No, mire, no está difícil. Para empezar, aquí va 60. Porque si adentro es 120, afuera es 60. Lo mismo acá, 60. Profe, entonces este triángulo es un triángulo equilátero, porque mira, si ya tengo 60, ¿cuánto falta para 180? Otro 60. Ah, ya, profe, entonces significa que a su costadito debe ir 120 para que llegue a 180. Ah, ya, profe, entonces aquí al frente él también es 60 y aquí abajito también vale 120 por opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces no es necesario esos datos. Pero ahora el ejercicio que me pide como respuesta de esta prolongación y esta prolongación, mira, hay un 60 y un 120. Me dice el ángulo mayor será 120. Ya está, ¿ves? Fácil. Ejercicio 9. Me dice que esto es un hexágono regular. Ay, así es un hexágono regular, todos sus lados iguales. Vamos a ponerle todos sus lados iguales. Vamos a ponerle ahí para señalar que todos sus lados son iguales y también que todos sus ángulos son iguales. Por lo tanto, cada ángulo 120.
aquí también 120 y así, cada ángulo 120. ¿Ya? No lo voy a completar todo porque me pide hacer trazos y cuando me pide hacer trazos no es bueno dibujar todos los ángulos. Calcula la medida del ángulo CAD. Allá, entonces voy a empezar en C. A ver, vamos a empezar en C. Me voy hasta A y de A me paso hasta E. Así. Y lo que me está pidiendo el ejercicio dar como respuesta es la medida de este ángulo. ¿Cuánto mide este angulito de acá? Ese. Ah, ya. Mira, vamos a ver. Obviamente tú sabes que aquí abajo él es 120, ¿sí o no? Acá todo esto también era 120. Todo este ángulo también es 120, no te olvides, ¿ah? Todo ese ángulo es 120. A ver, lo vamos a sombrear un poquito. Todo ese ángulo es 120. No necesito dibujar más o escribir más porque ya está sencillo de resolver. Mira, fíjate en el triángulo ABC. ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Si ya tengo 120, ¿cuánto me falta para 180? Falta 60, pero se va a dividir en dos ángulos iguales. Ah, ya, entonces en cada esquinita va a ir, aquí va a ir 30 y aquí arriba también va a ir 30, porque es isósceles. Lo mismo ocurre aquí abajo, ¿ve? 120, ¿cuánto falta para 180? Falta 60, pero como es isósceles van a ser dos ángulos iguales. Ah, ya, por lo tanto, aquí también va a ser 30 y aquí también va a ser 30. Ahora fíjate en la parte de aquí abajo. Todo este ángulo vale 120. 30 más x más 30 debe ser 120. ¿Cuánto vale x? Claro, ya te diste cuenta, ¿no? X igual a 60. Vamos con el último ejercicio. Me dice, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono convexo es 1800. Calcula su número total de diagonales. Allá, acá me da dos problemas en uno. Primero me dice que la suma de todos los ángulos internos en un polígono. ¿Cuál es la propiedad para la suma de todos los ángulos internos? 180 por n menos 2. Nada más, no me vayas a dividir entre nada. Se divide cuando quieres calcular un solo ángulo, pero si quieres toda la suma, esta es la propiedad. Dice que todo eso es 1800, entonces yo le pongo 1800 es igual a esta ecuación, pues no, 180 por n menos 2. 180 y 1800 tienen 180ava. Si el 180 pasa a dividir, me va a quedar 10. 10 es igual a n menos 2. 2 pasa sumando y 12 es igual a n. O sea, estamos hablando de un dodecágono. Pero el ejercicio me dice, calcula el número de diagonales. Ah, ya, número de diagonales es igual a n por n menos 3. Todo esto dividido entre 2. Eso sí se divide entre 2 porque es la propiedad de las diagonales. Número de diagonales será igual 12. 12 menos 3 ya le puedo poner de frente 9 dividido entre 2. Simplificamos, ahí se puede sacar mitad y mitad. Mitad de 12 es 6, mitad de 2, 1. 6 por 9 me va a dar 54. Quiere decir que un dodecágono tiene 54 diagonales. ¿Ah? Muy bien, chicos, hemos culminado con nuestra clase el día de hoy. Recuerda que esta clase se copia en el cuaderno y los problemas para el estudiante se resuelven en el libro. ¿Ya? Nos vemos en la tarde para poder aclarar todas sus dudas. Hasta luego, chicos.